Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, una entrevista especial el día de hoy con una amiga muy, muy querida y una amiga que me tiene muy sorprendida porque miren nomás, acaba de publicar su segundo libro, que es este que tengo aquí, La Digna Rabia, y me refiero a la escritora Adriana González del Valle. Y bueno, pues qué gusto, Adriana, tener la posibilidad de platicar contigo. Te digo que me tienes un poco confundida, déjame decirte. Es tu segundo libro, pero en este libro yo veo una mezcla muy interesante de un relato feminista, pero también con toques junguianos. Acuérdate que yo soy psicóloga, pero también con mucho de historia y de magia. Yo quiero que me cuentes, y bienvenida otra vez, cómo nace la idea de escribir este libro. Cuéntanos, Adriana. Tere, muchas gracias. Bueno, pues te platico, desde siempre, ¿no? Digamos, la vocación de escribir siempre estuvo latente en mí desde muy pequeña. Yo me entendía en mi micromundo a través de leer poesía y de escribir lo que yo en ese momento llamaba poemas, ¿no? Que hoy los vengo a ver con mucha ternura, lo que una niña de 11 años puede escribir con tanta privacidad e intimidad, ¿no? Y pasaron los años y ese deseo de escribir siempre persiguió la idea de que para escribir algo yo quería tener algo que contar. Y para eso sabía que la vida sabiamente se iba a encargar de darme las experiencias y los aprendizajes, como así ha sido. Y a mis 37, 38 años, entendiéndome como una madre que estaba maternando ya separada del padre de mis hijos, buscando acomodar y entender mucho las experiencias de la vida desde la parte espiritual, desde entender por qué vivimos lo que vivimos ciertas personas, para qué, cuál es el propósito de ciertas experiencias, cuál es el rol que venimos jugando las madres, las mujeres en esta tremenda responsabilidad que es maternar la vida, hasta dónde el rol de una mujer, ¿no? O la visión de lo que es ser una mujer hoy está muy desdibujado y quizá muy perdido también, y por otro lado encontrándose en muchos desafíos. Entonces, yo empecé a experimentar distintos tipos de terapias. Estudié con Jodorowsky, me metí a estudiar tarot, que en ese tiempo me llamaba mucho, me metí a estudiar cábala. Con Alejandro. Con Cristóbal, que en paz descanse, con Cristóbal, que fue gran maestro amigo, sí. Sí, sí. Y bueno, muchos de los ejercicios que vivíamos tenían que ver con estudiar el tarot, claro, desde como lo miró Jung, que lo mencionaste, ¿no? Que era un gran adepto del tarot, y trabajar con nuestros sueños. Entonces, en ese momento yo me entregué a la experiencia, y no mucho tiempo después de haber comenzado y haber empezado a anotar mis sueños con mucha disciplina, empecé a somatizar una serie de trastornos físicos que anunciaban una enfermedad, una crisis de salud muy grande a los 37, te digo, 38 años, en donde vi médicos y médicos y médicos y nadie me sabía explicar qué era lo que me estaba pasando, hasta que alguien sabiamente me dijo: te secuestraron, ¿qué te pasó? ¿Viviste algo muy traumático? Parece que estás somatizando algo como lo que se llama post-trauma, ¿no? Pero como si realmente hubieras vivido algo muy serio. Sí, como si tuvieras estrés postraumático. Correcto, exactamente. Entonces, en esta búsqueda de sanar lo que a nivel médico no tenía ninguna explicación, más que tenía todo un pronóstico terrible de lo que me iba a suceder y cómo me iba a hacer viejita a los 40 años y cómo me decían que estaba en mucho riesgo también mi salud mental. Pues bueno, me entrego a este trabajo junguiano con los arquetipos. Y así es como, viviendo la relación entre los arquetipos, el efecto que tienen en nuestra psique a nivel inconsciente y cómo van mapeando y rigiendo nuestra vida también
desde aquellos aspectos que llamamos la sombra. Realicé un acto psicológico muy poderoso que tiene que ver con haberme internado en el arquetipo de la monja, haberme metido a un convento bajo un hábito, y resulta que en todo este proceso que te voy contando, que se va viviendo como un proceso creativo, también de sanación, ¿no? Pero de mucha integración y documentación, bueno, pues el trabajo con ese arquetipo restablece completamente toda mi salud, me devuelve una claridad mental sobre qué era lo que yo había de alguna manera vivido, ¿sí? A nivel cuerpo, que el cuerpo, pues el cuerpo es un mapa de nuestra historia, ¿no? No. Oye, pero fíjate, Adriana, que a mí me desconcertó mucho. Bueno, no me desconcertó, no lo voy a decir porque ahora sí que no te voy a spoilear el libro porque vale mucho la pena leerlo hasta el final. Pero sí me sorprendió mucho el final del libro, Adriana. O sea, este último capítulo donde tú pues revelas una serie de datos que te hacen comprender aún mejor todo este proceso que viviste. Pero yo quisiera que lo fuéramos dividiendo en partes. Primero, venga. El tema de la mujer. La protagonista de esta novela, que de veras les recomiendo mucho, porque aparte es una novela muy atractiva para leer. Los capítulos son muy breves, entonces lees uno y dices, no, no, pues yo creo que sí me echo ahorita el otro. Y lees otro y dices, no, no, pues se me hace que sí le llego al siguiente. Y así te vas metiendo y vas creando, Adriana, una atmósfera muy interesante. Pero te digo, yo quisiera que fuéramos separando todos o algunos de los elementos que tiene tu libro. Por un lado, el protagonismo de una mujer, el protagonismo de una monja, de una madre, de una víctima, hasta torturada por la Inquisición. Cuéntame este tema que me imagino que para ti es central, ¿no? Bueno, yo creo que este linchamiento de la mujer libre, de la mujer salvaje, de la mujer que defiende su instinto de supervivencia, eh, bajo eso que yo denomino integridad o dignidad, es decir, porque hasta el amor o eso que llamamos amor en este plano tiene un límite, ¿no? Y Sí. la mujer en esta energía arquetípica de la gran madre, ¿no? De que lo femenino siempre es dócil, entregado, suave, calladito para ser, ¿no? Uh-huh. Atractivo, calladita, más bonita, el otro. La mujer viene domesticada, viene sometida, no de 100 ni de 1000, estamos hablando de varios miles de años, o sea, en donde se perdió, ¿no? El poder que había en la sabiduría de las abuelas, de la mujer anciana, ¿no? Y ahora cómo se patea la ancianidad también de la mujer, es decir, hay toda una cultura para que la mujer, en vez de ganar poder y sabiduría, lo pierda, ¿no? Entonces, el linchamiento viene y continúa. Lo que pasa es que ahora no nos queman en la hoguera, pero es igual. Pero es igual, y todo lo que una mujer vive, el exilio, el menosprecio a la labor y al gran trabajo de la madre, la irresponsabilidad también, desde la que muchas mujeres entran a dar vida, porque yo sí cuestiono mucho y lo dejo sobre la mesa. No creo que toda mujer venga a ser madre ni tenga que hacerlo, bendito Dios, y mejor que no lo haga, ¿no? Entonces, como que hemos perdido muchas cosas, eso que somos las mujeres y que vamos recuperando, ¿no? A través de esta quema de hoguera. Tú señalas muy bien estos aspectos, señalas también qué difícil es para la mujer adentrarse en el conocimiento, Adriana, porque yo creo que también es otro elemento muy importante de tu personaje principal. A ver, cuéntame de esto.
como que existe en este arquetipo de la madre, no hablemos de la monja, sino de la madre, como el supuesto de que una mujer, digamos, ilustrada, que tiene ambiciones intelectuales, pues no calza perfectamente, no cuadra con este arquetipo de que lo femenino, como tú bien decías, es suave y al mismo tiempo es ignorante, porque calladita te ves más bonita. ¿Cómo llegaste a esto y cómo lo encarnas en este personaje? Bueno, te comentaba hace rato que hicimos esta exploración a través de cuáles son los arquetipos universales con los que toda mujer viene viajando. Y esos los podríamos nombrar en 5 en este momento, ¿no? La esclava, todas tenemos un grado de esclavitud o nosotras o ancestras han sido sometidas o esclavizadas de alguna manera. La niña, y no estoy hablando de la niña que todas queremos proteger y guardar, la niña soñadora, la niña divina, no estoy hablando de la niña rota, la niña herida, la niña violentada, abandonada, la que todos tenemos una herida de eso. Entonces tenemos la esclava, la niña, la puta, porque la sexualidad femenina, claro, ha sido relegada, Satanizada. la monja por la herencia cultural religiosa, y la madre siniestra. Y la madre siniestra también todos tenemos un grado de introyección de esta madre siniestra, simple y sencillamente porque tenemos el patriarcado hasta en las muelas, hombres y mujeres. Entonces, si miramos estos 5 arquetipos, ahí podemos mirar de dónde surgen. En este caso, tú decías la ignorancia. La ignorancia pertenece a la esclava y a la niña, porque la puta ya empieza a buscar cierto grado de conocimiento, aunque no siempre de la mejor manera, ¿no? Pero lo empieza a buscar. La monja, de alguna manera, está entregada a un conocimiento que quizá se vuelva fanatismo, ¿no? Y entonces también se vuelva otro grado de esclavitud. Pero digamos que esos últimos arquetipos ya implican que la mujer empieza a buscar cierta información, ciertas experiencias, pero la esclava y la niña no. Vivimos en un mundo hoy de corte en donde les encanta a las mujeres dejarnos niñas psicológicamente. Y lo puedo decir, casi somos huérfanas culturalmente en este sistema patriarcal de tener una estructura que nos permita, como a los hombres, psicológicamente crecer, investigar, debatir, pelear, cuestionar, todo lo que a ti y a mí nos encanta, por eso nos caemos bien. Así es. ¿No? O sea, pero fíjate que me fue sorprendiendo tu texto. Acuérdense que se llama La Digna Rabia y que ustedes ya lo pueden comprar. Fíjense que me metí a Amazon y también en Amazon lo pueden pedir digital. O sea que no tienen problema, no tienen pretexto para no leerlo, de veras. Bueno, pero a ver, qué volvamos. linda eres. Fíjate que me sorprendió también cuando empecé a leer tu libro, yo pensé que se iba a ir únicamente o principalmente por el tema religioso, pero a Sí. la hora que sale el tarot y que empieza la magia también a tener un papel importante en esta historia que nos cuentas, me sorprendió mucho. Claro que leyendo, pues que tú habías estudiado con el hijo de, perdón que diga yo el hijo de Alejandro Jodorowsky, pero yo Cristóbal, sí. conocí a Jodorowsky papá y era su hiperfan. Bueno, pues te quiero decir que entonces comprendí eh, cómo mezclas la vida, las ansias de libertad, de conocimiento, con un aspecto mágico. Cuéntanos lo del tarot, que es muy interesante. Bueno, en este estudio profundo que duró varios años y que implicó práctica personal también y un seguimiento muy disciplinado, hoy que tanta gente quiere hacer tarot, y yo digo, ojalá volviéramos al respeto que hay que tenerle estas herramientas, ¿no? Claro. Porque son de un poder infinito de exploración interna. Yo realizando el ejercicio con el tarot, bueno, obviamente uno termina por darse cuenta que antes de la religión bueno, ya existían estas herramientas anónimas, porque además no tienen autor, vienen viajando como que quién hizo el tarot de Marsella, bueno, pues no sabemos, no está firmado, ¿no?
como muchas escrituras sagradas no tienen un autor personal y por eso quizá las respetamos con cierto misticismo, ¿no? Que no tienen... Termina uno por darse cuenta que ahí están las raíces y el origen de muchas cosas y llaves universales en las que todas las religiones se pueden encontrar. Si volviésemos a esas raíces primarias antes de que el pastel se partiera en tantas rebanadas y lo viéramos de distintos ángulos, bueno, pues el tarot son llaves que nos permiten ir identificando que hay muchos aspectos significativos que se pueden vincular y reconciliar dentro del mundo religioso y que son también formas de accesar a lo divino distintas, sin tanto fanatismo, sin tanto protocolo y quizá yendo más hacia nuestro interior, que son el propósito precisamente de estas herramientas, ¿no? Pero fíjate, Adriana, hay un concepto que tú manejas en el libro, que es el inconsciente colectivo, que es muy junguiano, pero yo también te quiero decir que veía muchos elementos de lo que Jung llamó la sincronicidad junguiana. Todo pasa porque tiene que pasar en un momento dado y no es algo azaroso, sino los hechos se van concatenando por algo. ¿Cómo ves estos temas junguianos que aparecen en tu libro, Adriana? Bueno, ahí vamos exactamente a la parte mágica de esta historia. Cuando yo entro en la crisis de salud y yo enfermo y empiezo a explorar y caigo en la cuenta que esa somatización de síntomas responden a algo mucho más profundo que quizá al nivel de eso que llamamos alma o psique o la conjunción de ambas, ¿no? Estaba tratando de nacer o de expresar en mí. Me voy yo a mi libro de sueños cuando realizo el acto psicomágico de la monja y es tan fuerte biológicamente lo que me pasa a nivel transformación, sanación después de realizar el acto, que voy a mi libro de sueños porque yo recuerdo que yo tenía un sueño con una monja. Un sueño que está escrito precisamente en el capítulo 1 del libro y que cierra, Y en y el no voy a decir último, cómo, en el último, exactamente, sí. con el acto psicomágico. Sí. Entonces, esto yo lo hablé con Cristóbal, yo fui y le dije, Cristóbal, yo estaba trabajando con la carta del tarot del sol, esa semana yo tuve este sueño de esa monja, es una monja que estaba embarazada y que me volteé a ver y soy yo, y ese sueño está escrito en el 2016 en mi libreta. Corte A, yo estoy en 2018, vestida de monja en un convento, como una loca, bajo el juicio de muchos, ¿no? Y quizá ante mí misma diciendo, ¿qué coño estoy haciendo vestida de monja, metida en un convento? Si eres muy fuerte, ¿no? Pero bendita locura que todo locura. Y ahí es en donde precisamente yo creo que se rompen los límites de eso que llamamos razón, magia, sincronicidad o gran misterio. ¿Por qué? Porque hay una gran correlación entre lo que vivimos y experimentamos del mundo visible al invisible. Y eso es lo que llamamos el campo inconsciente. Entonces, es inexplicable por qué estaba este sueño sembrado 2 años antes, por qué todo me fue llevando, todo me fue tejiendo. Bueno, con Cristóbal pude trabajar precisamente todo este tejido de aquello que llamamos magia y que para mí quizás se vuelva una representación mucho más clara de la dimensión de eso que llamamos divino, ¿no? Sagrado. Y que está accesible a todos, ¿no? Si uno se entrega profundamente a romper ciertas barreras, ¿no? De los límites de la razón. Ahora, Adriana, ¿qué papel juega el hombre en tu novela? Bueno, pues después de explorar profundamente los 5 arquetipos de la psique femenina, inevitablemente me enfrento no solo con la luz y la belleza de lo que custodiamos y guardamos las mujeres, la vida, la infancia, sino también con esa parte oscura que que se Bueno, corresponde y que es precisamente, esa sombra a la que tú haces es esa referencia sombra. a lo largo de la Exactamente, novela y que tiene que ver exactamente. pues, con cosas que a lo mejor no nos gustan mucho Nada. nosotros mismos, pero que ahí están. A ver, Y cuéntame. precisamente ahí es en donde al mirar la sombra podemos ver
y tomar responsabilidad también las mujeres, aunque no nos guste, como bien dices, que hemos volteado a mirar como culpable a esta estructura patriarcal y ahí van los hombres y lo masculino en muchas cosas, y quizá nos hemos escondido ahí en el que el cuento es de ellos, ignorando o quizá negando o pasando por alto que, perdón, pero todo hombre tiene madre. Entonces, el sistema del cual nos quejamos es transmitido, soportado y heredado también por estas madres patriarcales Claro. en las que todos nos podemos convertir, estas madres machistas, estas mujeres que se quedan niñas, como lo veníamos hablando, desde la ignorancia, no quiero crecer, le proyecto a mi papá, al marido, al papa, al presidente, a quien sea, mi crecimiento, y me quedo, ¿no? En la niña, que repito, es muy cómodo porque el sistema también le conviene que las mujeres no crezcamos tanto, y ahí está la sombra de lo femenino. Entonces, ¿cuál es la correlación con el hombre? Bueno, mirar nosotras de qué manera participamos de la sombra de esta humanidad colectiva ¿De qué que venimos manera somos gestando. cómplices también Claro, en alguna medida, ¿no, que Adriana? totalmente, como la madre siniestra, arquetípicamente, o como la madre superiora de la historia que van a leer, ¿no? Que es precisamente el reflejo de la complicidad del oscuro femenino al servicio y al poder, el empoderamiento del hombre, ¿no? Oye, Entonces, Adriana, ¿cuánto te tardaste en escribir esto? ¿Y cómo se dio el uf, proceso? ¿Cómo 5, construiste los personajes? ¿Cómo fuiste hilando el texto? ¿Cuánto te llevó este proceso? un chambal, querida Tere, porque al terminar todo este proceso de intensísimo de actos psicomágicos, porque cada arquetipo tiene un acto psicomágico, yo me baso en la monja, pero también tuve que realizar los otros y seguía integrando las experiencias de psicomagia con Cristóbal y el trabajo, documentando todo. Bueno, al final yo sentía que tenía dos hilos ahí, y una historia que tejer, que era el sueño de la monja y lo que había vivido al final. Y mucho que comprender, mucho que integrar, como atravesar. Dije, bueno, vamos a dejar estas dos porterías, como quien va a buscar meter un gol en algún momento. Quizá lo más sencillo hubiera sido sentarme y escribir una historia de me llamo Adriana y me pasó esto, lo cual pensé que a nadie le iba a interesar, nadie conoce No, a sí, pero Adriana. no hubiera tenido la magia y la profundidad y la empatía que tú Eso. generas cuando uno te lee y que dice uno, ah, caray, pues a mí me pasó algo parecido o me identifico con este momento, con este pasaje. A ver, ¿y cuánto te llevó el proceso, Adriana? Precisamente ahí fue. Empezó con la pandemia en 2020. Yo dije, tengo que hacer algo en este tiempo muerto, que yo llamaba muerto, pero de una contemplación maravillosa, de una capacidad de hacer una pausa increíble en la vida para ver qué hacemos con el bendito tiempo. Y ahí dije, es ahora. Entonces empecé a intencionar, a imaginar, a seguir atenta a esas sincronicidades de mis sueños, a esas cosas que me llegaban. Sí, claro que la pedí la historia, la pedí, la llamé, la recé, si la quieres llamar, como la ritualicé, porque ya lo había ritualizado todo en mi cuerpo, toda la historia había pasado a través mío, no estoy contando nada en el personaje que no haya pasado por mi corazón, por mis vísceras, por mi estómago. Entonces me senté en plena pandemia y empecé a escribir una historia. Y de ahí hasta 2020, bueno, a finales de año de 2023 la terminé, en 2024 la edité y la presenté apenas este año. O sea, 5 años de proceso. Oye, y tuviste de presentador a un querido amigo, Pepe Gordon. ¿Cómo Uh-huh. estuvo la presentación del libro? A ver, cuéntame. Bueno, pues Pepe, ¿qué te puedo decir? Un gran maestro también, querido amigo. Lo conocí yo hace más de 20 años tomando sesiones de literatura en círculos con él y amistades de él. Yo era ahí la chiquitilla que me pegaba y me daban mi lugarcito y se los agradezco, ¿no? Siempre.
Y bueno, esta historia era para mí inequívoca que tenía que ser Pepe por su entendimiento precisamente de este mundo onírico que mencionas, su parte poética, porque no quiero hacer de lado que el libro está tratado ¿no? Con un cierto grado pues de poesía. metáfora, de poesía, de cosa para poder suavizar el horror también, y creo que es algo que hacemos todos en la vida. Entonces Pepe pues puso mucha atención a eso, precisamente me llamó la atención como de todos los presentadores, cada uno se enfocó. Yo sabía que Pepe iba al tarot, entonces él entró por ahí, entró por esta parte de los arquetipos, de que Borges también fue alguien que exploró mucho la belleza y la riqueza de los arquetipos, ¿no? Y que qué padre que podíamos entrar ahora a contar estas historias desde la psique de la mujer, ¿no? Esa parte se la agradecí muchísimo, pues ayudó mucho a los asistentes a entender qué era lo que se había hecho con el tarot, realmente hasta dónde puede una herramienta de estas abrir, ¿no? El potencial de nuestra imaginación y de nuestras vivencias. Entonces, por ahí. ¿Y ahora qué sigue, Adriana? Después de este libro, me imagino que pues te está yendo bien, te veo en todos lados, has dado muchas entrevistas, te picas leyendo el libro, entonces yo te auguro mucho éxito. ¿Qué sigue para ti como escritora? Pues Tere, seguir soñando eso, seguir imaginando. No quiero escribir nada que no haya, repito, sido cableado por mi ser, entonces seguir viviendo la experiencia hermosa, porque es mágica la vida. Ya tengo una nueva idea, quiero ahora contar del otro hemisferio, de la otra sombra, de otras historias, con las cuales también estoy en mucho contacto por el trabajo terapéutico que hago. Escucho desde la belleza hasta el horror, como tú sabrás. Como entonces la vida misma, ahora sí como que la vida misma. Sí. Entonces creo que hay mucho que curar, como esta curaduría que hacemos los terapeutas también del alma, ¿no? Hay mucho que curar y esto se cura hablando, contando historias. Yo siento que eso es lo que me pulsa. Entonces, pues por ahí, empezando a visionar cómo quiero narrar nueva serie de tejidos, de historias, y va bien en talleres experimentales también para que la gente pueda entrar, ¿no? Darse una probadita de qué es realmente trabajar el personaje, la máscara, la sombra. Es bien importante hablar de la sombra en esta época que estamos, más que nunca, y que la gente entienda qué es la sombra, porque todos la niegan y todos la llevamos, ¿no? Pues querida Adriana, de verdad te felicito muchísimo. Ya saben, La Digna Rabia de Adriana González del Valle. Lo pueden comprar ya en cualquier librería. La editorial es, Adriana, recuerda. Shanti Nilayas es una editorial independiente, maravillosa, que también ahora con tanto cambio para los nuevos escritores desde lo digital y hay muchos formatos ahora para publicar. Entonces está ahorita en Amazon, disponible en digital, también en impreso, llega a tu casa 2-3 días, está en Gandhi, en los próximos días también a nivel nacional, principales ciudades, empezando, y vamos a acompañar el librito hasta la Filtere, ojalá nos veamos por allá. Qué padre, ¿vas a estar en noviembre, diciembre por allá en Guadalajara? Sí, vamos a llevar el bebé hasta allá. Qué emoción, eso me da muchísimo gusto. De veras, te abrazo con cariño, te abrazo de mujer a mujer, y creo que es una aportación importante la que haces en tu libro y que tiene que ver con nosotras, que tiene que ver con el conocimiento también más profundo, con lo bueno y lo malo que tenemos todos los seres humanos y con la aceptación. Yo creo que también es importante decir esto. Es un libro que, digamos, que te hace abrir las alas, volar y también aceptar
esa sombra de la que tú hablas tanto y que todos llevamos dentro. Mi querida Adriana González del Valle, te mando un abrazo muy cariñoso, te agradezco mucho la entrevista y cualquier otra cosa que vayas haciendo, tejiendo, pues nos vas avisando para tener el gusto de platicar contigo. Uy, Tere, te agradezco toda mi gratitud, mi respeto y admiración siempre para ti. Eso, y gracias por la dedicatoria, que está muy bonita. De veras. Con todo el amor. Gracias. De verdad, sabía que dije, quiero que lo reciba de mano, porque cada palabra así, de corazón. Te quiero mucho. Gracias, mi Tere. Yo Gracias a ti. a ustedes por habernos acompañado. Recuerden el libro de Adriana González del Valle, La Digna Rabia. Está en todos lados, en Amazon, en Gandhi, en las librerías. Y en audiolibro también. Bueno, adiós, Adriana. Gracias, mi Tere. Italia. Bye. Adiós. Bye.